Bueno, muy buenas tardes. Ya obviamos el receso y nos seguimos con la última sesión del día de hoy, que realmente ha sido muy interesante el volver a tener sesiones presenciales, ya las extrañábamos, y les doy cordialmente la bienvenida a este panel con el cual cerraremos, sobre el cual hablaremos de la fisonomía de los riesgos de personas. Nos vamos a enfocar totalmente en el seguro de vida y en el seguro de gastos médicos. Yo quisiera comentar algo brevemente como introducción. Hay un proverbio chino que dice que vivas en tiempos interesantes, y yo creo que estos 2 años han sido realmente algo realmente interesante para todos nosotros. Hemos vivido cosas que jamás nos imaginamos íbamos a vivir, cosas que cambiaron drásticamente nuestra forma de ver muchísimas cosas con las cuales pues las dábamos por hecho. Muchísimos dejaron de ver familiares por meses o por años. La movilidad del mundo se paró, algo que no creíamos. Hoy vimos una plática donde incluso el trabajo ha cambiado, es decir, tenemos ya mucha gente que está acostumbrándose al teletrabajo, universidades en sí, muchísimas cosas. Venimos de vida y de gastos médicos, dos mundos totalmente distintos. Vida con una tendencia a la mejora en la mortalidad, es lo que veíamos antes de la pandemia. Con la pandemia vemos realidades muy distintas a nivel mundial. México es de los países con más exceso de mortalidad. AMIS ha hecho estudios muy detallados de esto y la mortalidad en México ha sido de las más afectadas. Gastos médicos, pues siempre ha sido un tema de alta frecuencia, de incremento en severidad. Yo siempre he dicho que son dos mundos distintos, el de individual y el de grupo. La siniestralidad de grupo, pues este año que terminó, se fue a más del 100% en muchas compañías. Si le agregas comisiones y gastos, pues son unas pérdidas tremendas, ¿no? Pero yo diría que en tiempo récord se hicieron muchas cosas. Y en tiempo récord hay vacunas, muchos de los aquí presentes ya están vacunados 4 veces y eso ha sido en menos de año y medio. Cuando empezaron las vacunas pensábamos que iba a ser una sola vacuna y ahora estamos acostumbrados a estar pensando cuándo me toca la cuarta y estar atentos a lo que pasen 5 meses. Se han desarrollado medicamentos o se ha detectado que algunos medicamentos curan más rápido algunas de las síntomas de COVID, pero hay cosas que seguimos analizando. Hay gente que le da COVID sin síntomas, hay gente que le da COVID como un pequeño catarrito, como lo han comentado muchos aquí. Hay gente que nos ha dado COVID terrible y hemos tenido que estar hospitalizados. Es decir, la realidad es muy distinta y esto ha generado realmente un cambio fuerte pues en la forma de ver los seguros de personas. Yo, como ya mencionaron, tengo el honor de presidir este panel con Mirenchu del Valle Shan, que es la secretaria general de UNESPA, que es la Unión Nacional de Entidades de Seguros de España, sería el equivalente de AMIS para México, es el AMIS de España. Ricardo Ochoa, nuestro presidente de la comisión, autoridad con la cual tenemos siempre un contacto muy directo a través de AMIS y que le ha tocado en esta etapa lidiar con el tema de COVID, y con un colega actuario, con Eduardo Lara, que tiene toda la vida con experiencia en el tema de salud y actualmente encabeza pues la parte de RGA a nivel de Latinoamérica, pero además con una experiencia gremial muy fuerte siempre sobre temas de salud. Yo tengo aquí algunas preguntas y me irán llegando algunas, pero quisiera pues que empezáramos el panel con un comentario de cada uno de ustedes, unos 3 minutitos, que dijeran qué es lo que les ha marcado profesionalmente esta etapa que han vivido, ¿no? Y empezaría contigo, Mirenchu. En primer lugar, muchísimas gracias. Es que estoy encantada de estar en un evento presencial que me ha permitido viajar nuevamente y entrar en contacto otra vez con el mercado mexicano, algo que me ha estado vetado en estos últimos 2 años.
en los que no hemos podido compartir con colegas de otros mercados experiencias más que a través de una pantalla. Y nos hemos perdido todo ese mundo lateral de las conversaciones laterales con las que se aprende mucho. A mí me marcó mucho el hecho de irnos a casa de la noche a la mañana. Nunca nos hubiéramos pensado que ese fuera el resultado de la pandemia, de gestionar una situación totalmente inesperada, donde el seguro se declaró actividad esencial y las primeras dudas que se nos planteaban era si se podía dar o no el teletrabajo en el seguro al ser calificado como esencial, y un seguro como el español que está muy vinculado con la prestación de servicios. Y prestar servicios en una época de confinamiento fue verdaderamente todo un reto. Pero tengo que reconocer que a pesar de los momentos tan duros, la experiencia profesional fue buenísima y la colaboración con las entidades aseguradoras, con los supervisores, con la administración, con los parlamentarios, fue fundamental. Y también, como no, con todos aquellos que cuidaron de nuestra salud, que era lo más fundamental. Muchas gracias. Estimado Ricardo. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación de participar en esta convención presencial nuevamente, lo cual me da mucho gusto. Yo diría que a nivel profesional, a mí lo que me marca es enfrentar un reto de tales dimensiones. Realmente yo creo que lo que estamos viviendo para muchos de nosotros va a ser una experiencia única en la vida, así lo espero. Y ver la forma en que de una manera en que los participantes del sector asegurador, cada uno en su papel, tanto autoridades como compañías, como agentes de seguros, como todos los que participan, tienen que poner mucho de su parte para que la fortaleza con que esta pandemia encontró al sector asegurador mexicano se pueda mantener durante todo este tiempo y que le permita transcurrir estos 2 años, yo diría sí, con preocupación, pero de una manera donde todo estuvo muy acotado. Lo que nosotros hemos visto desde la comisión es que a nivel de mercado la resiliencia pues ha sido evidente, sin obviar de que pues hay compañías que en mayor o menor grado pueden estar enfrentando algunos retos particulares. Eso sería. Es decir, en términos generales, fue una prueba para Solvencia 2, muy fuerte. Exactamente. ¿No? 5 años y ya estamos con una situación de una prueba muy compleja. Gracias. Eduardo. Una prueba de estrés adicional a las que ya se habían hecho. Muchísimas gracias, con mucho gusto, Pedro, y un gusto estar esta tarde con todos ustedes, aunque ya vamos a poner los asientos vacíos, como se ponían en los estadios, las caritas de la gente que está allá afuera. Y yo dividiría o respondería en 2 grandes sentidos. Uno, me sorprende la enorme capacidad para adaptarnos. Creo que inclusive llegó un momento hasta más productivos fuimos en las compañías. El cómo hemos innovado y cómo hemos sido creativos para adaptarnos a esta nueva realidad. Y creo que en el sector asegurador ha sido un claro ejemplo de esta adaptación y avanzar a todo lo que es la parte digital, y que bueno, yo creo que a lo largo de esta charla vamos a poder profundizar más. Yo lo que digo es que si los seguros en general están siendo fuertemente impactados por la parte digital y la salud, la prestación de los servicios de salud también están siendo impactados por la parte digital, entonces los seguros de salud están siendo impactados exponencialmente por la parte digital. Y entonces, a través de a consecuencia del aislamiento y de la pandemia, creo que hemos dado pasos muy concretos
o por lo menos ese mindset que comentaba en el panel anterior, creo que cada vez se está permeando más en el sector. Y por el otro lado, diría yo que es extraordinario una vez más estar en esta industria, pertenecer a esta industria, porque hemos pagado con cifras del AMIS más de 26,000 millones de pesos en atención de COVID. Estamos cumpliendo nuestra función social, dándole a nuestros asegurados lo que ellos están esperando, y me parece algo muy impactante para mí el haber podido revisar y haber podido ver historias con un final feliz de padecimientos o de enfermos de COVID que afortunadamente y gracias a la cobertura del seguro pudieron salir adelante. Así es. Y son casi 60,000 millones y sumas vida y gastos médicos. Es decir, gastos médicos 26,000 y vida alrededor de 30,000. Siguiendo con este tema, Mirenchu, yo la otra vez platicaba con un colega francés y él decía que él no veía que realmente en Francia hubieran tenido un incremento sobre la mortalidad, pero entiendo que la vacunación fue distinta. Es decir, en algunos países se hicieron procesos de vacunación por segmentos de edad más jóvenes primero y después a los de tercera edad. Aquí en México fue al revés, es decir, empezamos con los mayores de 60 y después fue bajando, y lo que hemos visto en información de AMIS es que la gente que más se enfermó y la que más ha fallecido ha sido entre los 40 y los 60. ¿Cuál es la experiencia que viviste en España? La verdad es que la experiencia española es muy parecida a la mexicana. El tramo de edad que más ha sufrido los efectos de la pandemia han sido las personas mayores de 70 años, tanto en número de fallecimientos como en número de ingresos hospitalarios. A pesar de que España también incorporó un sistema de vacunación como el mexicano, porque reconoció que el mayor riesgo lo estaban sufriendo nuestros mayores y que eran ellos los que tenían que tener ese acceso primario a la vacunación. Yo creo que tenemos ahora unos datos del Instituto de Actuarios Españoles que ha publicado recientemente, donde viene a decir que a finales de junio recuperaremos las tasas de mortalidad prepandémicas. Tasas de mortalidad que ya se han recuperado en la población mayor de 70 años. O sea que nosotros también vivimos esa situación, y es cierto que España, respecto a otros países europeos, al igual que Italia, hemos estado mucho más afectadas en las primeras olas de la pandemia y hemos sufrido un número de fallecidos muy superiores, ¿no? Cosas que me imagino que con el tiempo y con un estudio más reposado podremos entender mejor. Muchas gracias, interesante. Ricardo, ante este panorama de la pandemia y ahora pues viendo los problemas que tenemos de inflación, movimientos en tasas de interés y un cambio también geopolítico muy interesante, ¿cómo ves la perspectiva particularmente para los seguros de vida y gastos médicos con tanto cambio a nivel macro? A ver, nada más ubicándonos en el contexto macroeconómico y los efectos del conflicto geopolítico que pueda tener en el contexto macroeconómico. Yo creo que lo que vamos a ver, bueno, ya estamos viendo volatilidad, sobre todo en los mercados accionarios, y estamos viendo inflación. Y inflación que para muchos de nosotros no es desconocida. A muchos nos tocó vivir peores inflaciones que las que estamos teniendo ahora, pero sí es un fenómeno relativamente nuevo en décadas recientes, y eso nos va a llevar a tasas de interés más elevadas. Yo creo que aquí uno
a lo mejor yo quisiera primero contextualizar la posible problemática en el sector asegurador mexicano. Volatilidad en los mercados accionarios. Si vemos el total de las inversiones de activos de las aseguradoras, solamente el 15% está invertido en renta variable. Y de ese 15%, una gran cantidad tiene un alto componente está en fondos de inversión que tienen un alto componente de papel gubernamental. Entonces, en realidad es variable, está calificado. Nosotros lo calificamos como inversión en instrumentos de renta variable, aunque tiene un alto freno por el componente de papel gubernamental. Entonces, el impacto directo que se pudiera tener por esta variabilidad en los mercados accionarios, pues está hasta cierto punto acotada. Inflación alta, bueno, tasas de interés más altas. Tasas de interés más altas es un contexto que no nos es extraño en México, ¿no? De hecho, veníamos de una situación de tasas de interés altas, se bajaron y ahora están volviendo a subir. Entonces, no es algo desconocido para las aseguradoras, ya lo han vivido y lo han gestionado, yo diría lo han gestionado bien. Yo lo que diría es, algunos de estos factores pueden afectar o no al producto de vida. En gran parte de los productos de vida, las compañías no toman los riesgos de inversión. Realmente los riesgos pues los toma el asegurado. Ahí no hay mucho que pudiera estar afectando a la aseguradora. En aquellos casos donde la aseguradora tome algún riesgo de inversión, pues yo lo que diría es, tenemos que ser muy precavidos. Tenemos que ser muy precavidos, sobre todo pensando que este contexto no es que va a durar así para siempre. En algún momento, pues la inflación tendrá que llegar a niveles más normales. Ahorita está a niveles anormales, como antes estuvo también a niveles anormalmente bajos. Entonces vamos a tener que llegar a cierta normalidad y ahorita está de moda hablar de nuevas normalidades en muchos aspectos. En ese caso, pues también yo creo que hay que ser muy prudentes con el riesgo que esté asumiendo la compañía o las compañías y sobre todo en los casos en que la compañía tome el riesgo, yo creo que tiene que ser muy cuidadoso de mantener la observancia del régimen de inversión que está establecida por la comisión, que no por llegar a ofrecer rendimientos demasiado altos o en productos de vida de largo plazo o vitalicios que aprieten las primas, vayan a incurrir en riesgos que los vayan a llevar a modificar los patrones de inversión más allá de lo que el régimen de inversión les permite. Eso sería un poco lo que yo vería, y en general yo lo que vería también es una gran oportunidad para desarrollar, innovar en productos, en simplicidad, mayor sencillez. Yo lo veo como una gran ventana de oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, ahora una pregunta muy de tu especialidad. Considerando los resultados de gastos médicos después de estos 2 años de pandemia, ¿consideras que se deben modificar los criterios de selección de riesgos del ramo? De hecho, así ha sido. Desde inicios de la pandemia, digamos, en RGA hemos actualizado los criterios de suscripción para COVID y compartiéndolos para apoyar a nuestros clientes. Al principio, digamos, empezamos a dar algunas recomendaciones y han sido por etapas, dependiendo el tipo de estado en el que estamos. Y a nivel regional ha impactado o se han modificado estos criterios dependiendo, y como siempre lo he dicho,
la participación y las acciones que el seguro de salud privado tenga en un país depende mucho del sistema de salud que tiene ese país. En la medida en que los gobiernos tienen una mayor participación o un sistema de salud combinado público-privado, en esa medida el sector asegurador puede contribuir mejor a la atención en general de la población. En el caso concreto de México, pues definitivamente no participamos, no estamos ni siquiera desde el punto de vista del modelo de salud en México, las aseguradoras dentro de ese modelo de salud. Entonces, lo que el sector asegurador está contribuyendo es para poder aquellas personas que no están yendo a la seguridad social puedan tener una cobertura privada. Y ahí es donde podemos captar a través de la modificación de las políticas de suscripción a más gente y evaluar mejor los riesgos. Veía a lo largo de toda esta jornada de hoy, se han tocado muchos temas muy, muy importantes. Hoy por hoy la suscripción está siendo fuertemente apoyada o impactada con temas de ciencia de datos, temas de modelos novedosos, en este caso modelos predictivos. Creo que estamos en un momento coyuntural en donde estamos combinando nuestros modelos tradicionales retrospectivos a utilizar métodos prospectivos, y la suscripción prospectiva o predictiva hoy es parte de cómo tenemos que acelerar esta suscripción. Entonces, la pandemia nos ha ayudado a que muchos de estos conceptos que antes estaban avanzando o se estaban estudiando se empiecen a aplicar mucho más rápido y que podamos diferenciar de manera precisa los riesgos y poder lograr asegurarlos. Entonces, ahora sí que la respuesta corta es sí, se han modificado. Vimos desde el inicio de la pandemia que nos interesaba si las personas viajaban o no y a dónde iban a viajar para poder, más que rechazar, posponer la solicitud. Después fuimos avanzando para saber si la persona tenía su esquema de vacunación o no. Después estamos preguntando o queremos saber si ha tenido COVID o no, y si lo tuvo, fue asintomático, fue con síntomas leves, moderados o severos. Y algo clave en este estudio o lo que hemos vivido es las personas que han sido más afectadas han sido las personas con comorbilidades. Entonces, esta es una combinación que ha sido la bomba, el tener COVID y alguna comorbilidad. Eso es lo que a nivel de suscripción ha ido detonando el poder aceptar, posponer, aceptar con algún tipo de extraprima o definitivamente rechazar, dependiendo de estos esquemas o de esta información. Al final estamos sí pidiendo más información, se ha modificado a lo largo de estos 2 años, se han creado preguntas adicionales, se han creado algunos cuestionarios adicionales, pero la combinación de todo esto es precisamente para poder aceptar a las personas que hayan estado con COVID de una manera mucho más incluyente y desde luego creativa. Sí, Ricardo. Gracias, Pedro. Un comentario breve. Este tema para nosotros es muy preocupante. Entendemos la racionalidad detrás de todo lo que se está planteando, y muchas de las cosas que recientemente he visto en la comisión, productos que se están presentando y algunos comentarios que se escuchan me dejan más preocupado todavía, porque realmente si vemos un poco ya la trayectoria que trae el seguro de gastos médicos, que es una trayectoria
donde cada vez es más cuestionable su viabilidad, su permanencia, por el crecimiento de primas que está asociado con los costos de siniestralidad. Nos preocupa que estas tendencias vayan a llevarnos a propuestas de productos excluyentes y discriminatorios. Yo creo que tenemos que verlo con muchísimo cuidado. Independientemente de que el seguro privado sea o no parte de la seguridad de la sociedad, es parte de la seguridad de la sociedad en su conjunto, no necesariamente de la seguridad del gobierno. Y si vemos que de por sí poca población tiene acceso a este tipo de cobertura, tenemos que tener mucho cuidado para no desplazar población que pudiera quedar sin cobertura y que pudiera llevar a la propia industria a una situación de selección adversa o de antiselección. Las primas crecen, quien se sienta que tiene más riesgo pues es el que va a tomar ese seguro, el que se sienta con menos riesgo y con primas caras pues va a decir yo aquí no le entro, y entonces va a acelerar la trayectoria que ya nosotros estamos viendo de esto que digo, ¿no? de la viabilidad actuarial financiera del producto en el mediano plazo. Muchas gracias y gracias por compartirnos tu inquietud desde la comisión. Bien hecho, ya nos comentaste que se empieza a ver en España que se va a recuperar los índices de mortalidad prepandemia. La pregunta aquí iría más sobre el tema de qué han visto en España de lo que se denomina el COVID de larga duración, es decir, si han estado viendo pagos de secuelas, fallecimiento de gente después de varios meses de haber tenido el COVID. ¿Han estado viendo algo de esto en el mercado español? Tenemos experiencia por dos ámbitos, ¿no? En el ámbito del seguro de vida, como os comentaba, ¿no? Y concretamente en el ámbito del seguro de fallecimiento, al afectar a un tramo de población de mayores de 70 años, no suelen ser, por regla general, los clientes de las entidades de seguros con este tipo de coberturas, porque su vida personal la tienen ya estabilizada, no tienen cargas familiares, no tienen préstamos hipotecarios y de esta manera no suelen suscribir seguros de vida. En el ámbito del seguro de enfermedad es otro cantar, ¿no? Como decimos en España, porque ahí el seguro que tenemos es bastante diferente al que tenéis en México. Es un seguro de prestación de servicios, un seguro con una prima, yo diría, muy asequible y de fácil acceso para el conjunto de la población. Y lo que ponemos a disposición de nuestros asegurados es una relación de hospitales, de médicos a los que pueden acudir. Y aquí sí que nos hemos dado cuenta y hemos puesto en marcha un estudio con la Asociación de los Médicos Primarios para ver un poco cuáles son las consecuencias del COVID de larga duración, que ha afectado muchísimo a personal sanitario. Es decir, en ese estudio que están realizando participa personal sanitario que son enfermos de COVID de larga duración y que tienen más posibilidad que el resto de la población de poner de manifiesto cuál es la sintomatología que tienen, y a través de ese estudio vamos a intentar conocer mejor a qué nos enfrentamos y a qué nos enfrentamos de futuro. No solo por el COVID de larga duración, sino por los efectos que puede tener en la salud de las personas el hecho de haber pasado el COVID, ¿no? Que es también
Otra de las incógnitas que tenemos, ¿no? Decíais esta mañana, ¿no? Lo peor para un actuario es no tener información. Yo creo que es lo peor para un actuario, lo peor para un asegurador, ¿no? Pero el sector asegurador sigue actuando, otorgando coberturas, jugando siempre con la protección que nos otorga el tener una cláusula de exclusión que nunca hemos aplicado, pero que sigue estando en los contratos y que si en un momento determinado tuviéramos que vivir una ola más o una pandemia que hiciera que las cosas fueran diferentes, podríamos hacer recurso a esa exclusión. En conclusión, te diré que lo que estamos es analizando la situación y que tenemos pocas pruebas que nos puedan llevar a decir, ¿no?, que su incidencia en España, ¿no?, ha sido mayor o menor que en otros países. Pero sí que es una cuestión que nos ocupa, que nos preocupa y que estamos estudiando con los expertos. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, tú nos has manifestado tu interés y tu inquietud por fomentar la inclusión financiera, de que es algo que necesitamos en México y creo que todos estamos convencidos. Viendo que estamos en una etapa avanzada, no el final de una pandemia y una situación económica, ¿cuál sería tu perspectiva para el seguro de personas en particular para hacer ese crecimiento que tú nos has manifestado en el tema de la inclusión financiera? Bueno, de entrada yo lo que diría es que la pandemia no, en lugar de reemplazar o de poner alguna prioridad distinta a la de inclusión del seguro a la mayor parte de la población, la hace más evidente. Yo creo que sí es mucho más clara la necesidad, por un lado. Por otro lado, lo que la pandemia está mostrando es que hay una demanda por esta mayor cobertura. Nuestros datos nos muestran que el seguro de gastos médicos registra un crecimiento de primas acumulado 2021 de 15%. La siniestralidad es otra cosa, ¿no?, de emisión de primas. Hay una demanda de la sociedad por este producto. Se presenta en una coyuntura pues no muy buena para comprar nada, ¿no?, porque con el cierre de la economía pues la gente pierde empleos, pierde ingresos y pues no tiene el acceso para hacerlo. Yo creo que en este sentido es muy evidente que tenemos que pensar fuera de la caja. Las compañías tienen que pensar fuera del cuadrado para ver cómo se puede hacer más extensivo este tipo de coberturas. Y no tienen que ser gastos médicos, pueden ser seguros que estén vinculados al contagio y que con ese contagio, sobre todo en muchas zonas de bajos ingresos, pues dejan un mes de trabajar. Y como muchos están en sectores informales, pues no tienen quien les esté pagando. Entonces, de alguna forma que el seguro le pueda dar ese puente de ingresos que va a ser necesario para pues volver a retomar sus actividades económicas. O sea, hay muchas cosas que yo creo que se tiene que pensar y tenemos que resolver de raíz el problema que yo mencionaba antes del seguro de gastos médicos. Tenemos que ver realmente cómo lo mantenemos como parte del menú. Una de las cosas que nosotros vimos es que la pandemia afectó los ingresos de todos los ramos. El único que en algún punto en el tiempo mostró números rojos fue gastos médicos. Ya lo está recuperando, pero tenemos que darle viabilidad hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, una pregunta de reaseguro. Si bien, viendo algunos de los números que tenemos ahí en AMIS, muchos de los siniestros, yo diría la mayoría, fueron pagados a retención. Para las reaseguradoras de vida y gastos médicos, pues creo que ha sido el par de años más catastrófico en la historia reciente,
¿Y cuál sería tu perspectiva respecto al mercado reasegurador y a las coberturas a las que estamos acostumbrados a que nos den? Yo creo que del lado del reaseguro está sucediendo algo similar que con lo que sucede con el asegurado final y las aseguradoras. Sabemos que ante cualquier evento catastrófico, la conciencia de la función social del seguro y la necesidad de los seguros se incrementa. Entonces, en este caso también las compañías de seguros ante un evento, cuando la industria reaseguradora está haciendo frente a pues estos eventos catastróficos y que además está acompañando a las aseguradoras a cubrir inclusive este evento que a nivel nacional y a nivel regional era una exclusión manifiesta en los contratos de seguro, y que el reaseguro al final pues también aceptó, igual que las aseguradoras, cubrir un evento de esta naturaleza. Entonces se está generando esa relación de largo plazo entre la cedenta y el reasegurador, esa relación de confianza, de saber que el reasegurador financieramente va a estar ahí apoyando a la compañía. Pero no solamente eso, yo creo que la relación que se ha dado ahora entre cedente y reasegurador ha sido más estrecha para saber cómo trabajar juntos para poder mitigar esos eventos catastróficos. Ciertamente la parte de la frecuencia fue muy alta y absorbida por las compañías cedentes, pero en esta pandemia también ha habido eventos totalmente catastróficos. De la última estadística de AMIS, ya llegó un siniestro de casi 70 millones de pesos, y entonces nos vamos más allá de la parte netamente financiero, a ver cómo podemos de manera conjunta mitigar esos eventos catastróficos, cómo podemos apoyar a los mismos asegurados, y creo que eso es un poco lo que está dejando esta pandemia. Reforzar la relación entre cedentes y reaseguradores y hacer una relación realmente de largo plazo. Los seguros, tradicionalmente en la parte de gasto médico, la cobertura tradicional son las coberturas no proporcionales en reaseguro. Son menos frecuentes las coberturas proporcionales. Creo que ahora algunos aseguradores han vuelto a repensar y a revisitar la posibilidad de tener coberturas proporcionales, precisamente para poder también cubrir la parte de la frecuencia. Entonces creo que está siendo muy dinámica las conversaciones entre cedentes y reaseguradores, examinando quizá coberturas de reaseguro de muchos años a cómo podemos refrescarlas, cómo podemos revisitarlas, e insisto, cómo podemos generar o cómo podemos darle a nuestras cedentes valores agregados que añada a sus asegurados, que ayude a sus asegurados. Muy bien. Voy a juntar, aquí tengo algunas preguntas de los asistentes que ya me llegaron. Voy a hacerte dos, Mirenchu, en concreto. ¿Qué acciones se están implementando para nuevos asegurados, es decir, gente que quiera asegurarse por primera vez, tanto en vida o en salud, que presenten secuelas por COVID, es decir, que ya tengan algunas secuelas? Sería una pregunta. ¿Y qué esperarías que sucediera si la gente decide no continuar con proceso de vacunación? Muy buenas las dos preguntas, y os contaré que en los cuestionarios de salud, porque esta cuestión sí que la he verificado antes de venir, no hemos incorporado ningún elemento que tenga que ver con el COVID. Es decir, que el proceso de suscripción va a ser el mismo que teníamos antes de la pandemia. Comentaros también que en el proceso de suscripción en Europa estamos sufriendo una evolución tendente a no pedir determinada información del asegurado. Nos pasó en su momento con los seguros de salud y las cuestiones de género. La tarificación tiene que ser la misma. En este momento se habla del derecho al olvido
para personas que hayan padecido enfermedades graves, como puede ser el cáncer. Y esto es un proceso en evolución que vemos que nos va a llevar en un futuro a tener que suscribir riesgos obteniendo menos información por parte del asegurado y utilizando tal vez otros elementos procedentes de la digitalización o del Big Data. Y lo mismo nos pasa con la vacunación. No se pregunta en el proceso de suscripción si la persona ha recibido o no la vacuna. Con lo cual, la conclusión es que seguimos en el mismo proceso de suscripción, planteando las mismas preguntas que planteábamos antes de la pandemia y considerando que esta es una cuestión puntual que se ha producido en un momento del tiempo y que en el futuro, Dios mediante, ¿no?, volveremos a una situación en la que hablaremos tal vez del COVID, ¿no?, como una situación que vivimos en el pasado. Muy interesante, gracias. Aquí hay dos preguntas para Ricardo. Dice, ¿la Comisión Nacional de Seguros y Fianza tiene proyectos de innovación con miras a esta evolución necesaria en el sector? Sería la primera. Y si pudieras hacer algún comentario de algo que veas relacionado a limitantes regulatorias para innovar en productos y procesos. Empiezo por la segunda, que me da paso a la primera. No veo limitantes por parte de la regulación para inhibir procesos de innovación. Es un tema que lo hemos platicado muchas veces en el sector y que realmente yo lo que les he comentado es que a mí realmente me gustaría que ustedes, que el sector, que las compañías pues trajeran proyectos y que donde viéramos que hay algún impedimento regulatorio pues lo podríamos revisar con todo gusto. Y en ese sentido pues yo creo que no es a la comisión a quien le correspondería estar innovando los proyectos. Nosotros no vendemos seguros. Realmente a quien le correspondería todo este proceso de innovación es al sector asegurador. Lo que sí reflexionamos mucho al interior es cuándo nos van a llegar esos proyectos por parte de las aseguradoras, cuando toda esta revolución tecnológica, digital, pues va a aterrizar y se va a materializar. A veces cuando nos dicen, bueno, pero tu regulación está lista, pues está lista, porque ahorita no estamos inhibiendo absolutamente nada. Nosotros lo que hemos visto en otros subsectores del sector financiero es que se dan esos desarrollos y luego viene la regulación. No al revés. Aquí pues todavía estamos en espera de que, yo creo que en términos de ajedrez quien tiene las blancas son las compañías aseguradoras. Ok, muy claro. Eduardo, en tu experiencia a nivel de Latinoamérica, ¿has visto que la pandemia haya provocado un incremento en la demanda de seguros de gastos médicos? Nuevamente, depende mucho por país, pero en general sí, aunque quizá es más el incremento en la prima que en el número de asegurados. Y yo creo que eso es el caso de México. Ha incrementado la prima, no el número de asegurados nuevos. Sin embargo, también algo muy importante es que la caducidad se ha reducido de una manera muy importante. Las personas que ya vivieron y conocieron las bondades de su seguro hacen lo imposible por retenerlo. Entonces, ha sido más el efecto económico ha inhibido el crecimiento en número de asegurados. Sin embargo, las caducidades han estado en niveles muy bajos y entonces eso da mayor número de primas y de asegurados totales para no disminuirlos. Tenemos un reto ahí, ¿no? Porque
Si hay gente que está convencida de que el seguro les ayudó y los sacó adelante con una enfermedad como esta, pues que se convenza más gente, ¿no?, que necesitan el seguro. Yo creo que ese ha sido también un tema que las áreas de marketing, incluso aquí mismo AMIS, es complicado a veces el promocionar cuestiones de la ventaja del seguro por un siniestro. Sin embargo, yo creo que los números son muy contundentes de lo que todo el sector asegurador ha contribuido, pero idear desde el punto de vista de la economía del comportamiento, cómo podemos convencer a esos que ya disfrutaron los beneficios del seguro sin tener que exacerbar pues, su condición de el siniestro. Muy bien, pues un reto importante que tenemos. Ya para concluir, cada uno, si quiere sacar algunas conclusiones, algo que quieran enfatizar. Empezamos con Mirenchu, por favor. Bueno, pues empezaré ligándolo un poco a esta última cuestión que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que para nosotros, al menos en España, la pandemia ha supuesto la mejor campaña de publicidad del seguro, ¿no? Y a los hechos me remito porque en el caso español sí que hemos ganado clientes en el ámbito del seguro de salud. Desde que se inició la pandemia hasta hoy hemos ganado 1 millón de asegurados y eso significa que algo hicimos bien durante los momentos más duros para poder tener el número de clientes que tenemos actualmente. Entonces, yo creo que todo este proceso vivido en la pandemia pone de manifiesto también el valor que tiene contar con una cobertura aseguradora, ¿no? Y eso no lo hemos tenido que decir nosotros, sino que han sido los propios ciudadanos los que se han dado cuenta de la bondad que tiene el contar con estas protecciones en tiempos tan convulsos como los que vivimos actualmente, ¿no? Y el darse cuenta que no estábamos tan exentos de riesgos como pensábamos. Entonces, yo en ese sentido pienso que estamos en un buen momento para el seguro, que tenemos que ser capaces de utilizarlo para poder dar al cliente verdaderamente las garantías que demanda, porque esa necesidad la tiene. No, pues felicidades. Buen crecimiento y muy buena labor de imagen. Ricardo. Sí, yo de mi parte creo que la pandemia, es difícil encontrar algo positivo dentro de la pandemia, pero yo creo que algo que es relevante es el hecho de que revela una demanda por el seguro que yo creo que difícilmente se podía observar aún cuando sucedieran eventos negativos. Aquí hemos vivido cantidad de terremotos y el seguro para la propiedad creo que no se ha incrementado como uno pensaría que se puede incrementar. Aquí yo creo que el seguro se revela como una necesidad, la gente lo está demandando, ve lo positivo de haberlo contado y sobre todo lo ve en donde yo creo que la gente valora, asigna el valor máximo de todo, que es su vida, que es su salud. Yo creo que habría que anclarse en esa percepción que ahora se tiene para demostrar que el seguro tiene efectos tangibles, que yo creo que ese es el problema principal de la naturaleza del seguro, que es un intangible. Un crédito, pues te dan el crédito, compras algo, te lo tomas o haces algo con él. Con el seguro tiene que pasar algo malo para que lo uses, ¿no? Yo creo que esa experiencia hay que tomarla, hay que explorarla y que sirva como punta de lanza para eso, para proyectar
el producto de seguridad y protección para la sociedad. Muchas gracias, Ricardo. Eduardo. Yo recuerdo que justo en una convención de aseguradores, estando en un panel en 2016, 2017 que moderaba nuestro querido amigo Manuel Calderón, comentábamos acerca de la sustentabilidad del seguro de gastos médicos. Y yo hacía el comentario, como lo he venido haciendo desde hace varios años, que los aseguradores de salud debemos cambiar nuestro rol de simples financiadores, simples pagadores y movernos a vender seguros de enfermedad a seguros verdaderamente de salud. Convertirnos en promotores del bienestar y de los estilos de vida saludables. 2 años después, afortunadamente, la ley se modifica y ahora ya las aseguradoras de gastos médicos pueden brindar servicios de prevención y mantenimiento de la salud a través de terceros. Pues bien, el destino nos ha demostrado una vez más que moral y financieramente es mejor hacer medicina preventiva que curativa. Los asegurados que se vieron mayormente afectados por el COVID fueron todos aquellos que tenían alguna comorbilidad: sobrepeso, hipertensión, diabetes, cáncer. Esto realmente incrementó los costos. De ahí que los aseguradores debemos de tomar una posición más proactiva para poder ayudar a nuestros asegurados que ya sabemos que tienen algún padecimiento, para poder controlar ese padecimiento. Yo creo que la mejor forma de poder prepararnos para alguna pandemia futuro es precisamente a través de la prevención, mantenimiento de la salud, los estilos de vida saludables para nuestros asegurados, y así evitar efectivamente que las comorbilidades sean lo más letal que le pueda pasar al asegurado. Muchas gracias. Bueno, pues yo primero quiero felicitarlos por sus atinados e interesantes comentarios, agradecerles que hayan estado en este panel y desearles que sigan aportando siempre pues activamente en este tipo de eventos que organizamos para poder enriquecer el mercado asegurador y, como dice Ricardo, pues buscar nuevos caminos, ¿no? Ojalá crezcamos 1 millón de asegurados como en España. Pues muchísimas gracias y un aplauso para nuestros expositores. Muchas gracias a Pedro, Eduardo, a Mirenchu y a Ricardo, por supuesto. Ahora Pedro Pacheco hace entrega del reconocimiento que corresponde a nuestra y nuestros panelistas por su participación. Por supuesto, vamos a tomar una fotografía final de este panel con el que cerramos actividades de trabajo, y en un momento más vamos a hacer la ceremonia de clausura, así que les invitamos a permanecer en sus lugares, por favor.